Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Las prisiones han cambiado mucho dependiendo de las necesidades económicas y productivas de la sociedad. En un inicio, no existían. Lo que existían eran calabozos donde las personas esperaban a que llegara su sentencia, que siempre estaba relacionada con un castigo corporal para hacer valer o sentir el poder del monarca y de Dios. Los castigos eran suplicantes y buscaban infligir el miedo para restablecer el orden social. Pero llegó el momento en que muchas personas empezaron a compadecer de los acusados y se veía con infamia a los verdugos. Así que en un principio se comenzó a cubrir a los acusados cuando eran decapitados o se les cortaban las manos, bajo la premisa de volver un poco más humano ese proceso. Y fue así como nacieron las cárceles, y que por lugar siempre son construidas afuera de las ciudades, donde nadie pueda verlas. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Almas Prisioneras. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue escrita por Eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo. La siguiente historia es anónima y sucedió en el año 2014, cuando mi ex esposo estuvo preso en el Cerezo de Altamira, que está en Colinas. Un lugar de mucha pena, lágrimas y angustia que han pasado muchas personas cumpliendo sus sentencias, con la esperanza de ver algún día a sus seres queridos. Algunos son inocentes, otros son culpables. Pero en una ocasión, que fui a visitar a mi ex esposo y a quedarme a dormir con él, también fueron mis hijos y nos quedamos en un cuarto que era pequeño. Él tendió algunos cobertores en el piso en donde se durmieron los niños y les puso el único abanico que había para que no tuvieran calor, ya que dentro de esa habitación hace demasiado. Ya pasaban las 3 de la mañana y yo tenía muchísimo calor. No podía dormir. Me desperté y vi una pequeña ventana que está pegada al techo. Me subí a un banquito de madera para poder alcanzar aquella ventanilla y el fresco del aire de afuera. Yo solamente quería que me refrescara la cara, ya que aquellos abanicos no eran suficientes para poder refrescar ese pequeño cuarto. Pero puse atención. Ahí es un lugar donde a todas horas hay música, murmullo, un lugar que no duerme, y eso no me dio tanto miedo, porque yo pensaba que eran las demás personas y los presos que estaban en sus ondas, cada quien con lo suyo. Pero de repente miré fijamente a donde estaba una palapa hasta el fondo, y arriba de las láminas noté que había unos ojos rojos que estaban mirando hacia donde yo estaba. Y también fijé la mirada hacia ellos pensando que eran algunas luces. Eso me empezó a dar miedo, cuando me quedé como hechizada, porque de verdad sentía que estaba hipnotizada por esa mirada. Era un rojo profundo, pero yo sabía que detrás de esa mirada había mucha maldad. Desperté a mi marido y le dije: «Mira, ven. Se ve desde aquí unos ojos rojos muy feos». Solamente me dijo: «Duérmete, amor. Esos son los ojos del diablo». Justo en ese momento me dio muchísimo más miedo, pero me dijo: «Ya casi amanece, mejor duérmete otro rato más». Amaneció y me volví a asomar por la ventana y vi claramente a 3 muchachos barriendo. Otros estaban recargados y fue por el desayuno, para mis hijos y para mí. Ellos todavía estaban dormidos, así que yo me recosté en la cama, pero con la cabeza para abajo, y mirando hacia la puerta, que solamente la separaba como unos 4 centímetros del piso. Vi claramente cuando se paró alguien afuera de ella, pero sabía que no era mi esposo por el tipo de calzado. Tocó la puerta 3 veces, algo fuerte. Yo solamente chiflé, me paré y me asomé. No era nadie. Solo enfrente estaban unos chinos
que solo sonrieron y mi esposo venía con algunas cosas. Nos metimos nuevamente al cuarto y me dice: ¿por qué saliste? No andes saliendo. Yo solamente le comenté que había tocado la puerta a una persona. Solamente me dijo que tal vez era el espíritu de un celador que murió en un motín y que su alma estaba en pena, y a veces va a tocar todas las celdas y de repente salen, pero solo para confirmar que no es nadie. En la noche volvió a pasar lo mismo. Yo me asomé y estaban esos feos ojos rojos y vi claramente cuando se movieron. Justo pude ver una silueta que en un momento pensé que se vendría hacia mí y no se bajó. Los jóvenes que barrían regaban ahí y ahí estaban corriendo. Yo escuchaba sus lamentos, como que eran atormentados por esa silueta negra con los ojos rojos, para después perderse en la oscuridad. En ese momento me persigné. Mejor intenté dormir. Del miedo que yo tenía, ni siquiera sentí el calor. Un domingo que teníamos planeado venirnos en la tarde, mi esposo se fue por la comida del mediodía y como tardaba alguna media hora yo me recosté en la cama mientras los niños estaban jugando y yo veía TV Notas. De repente comencé a escuchar un bullicio, una algarabía de gente, gritos, lamentos y hasta algunos disparos afuera del cuarto. De verdad se escuchaban gritos con mucho dolor, de tortura, y la puerta fue azotada varias veces. Pensé por la seguridad de mis hijos y yo no sabía qué hacer. Cuando tocaron la puerta, escuché la voz de mi esposo y abrí apresuradamente, pensando ver una zona de guerra total en los pasillos. Y no, todo estaba en paz afuera. Así que una vez más le volví a platicar a mi esposo todo lo que había sucedido y me dijo: no, amor, no te preocupes. Esto pasa cuando está a punto de entrar algún norte y son las ánimas que penan y que han caído de los motines. Incluso se escucha como si sucediera todo aquí afuera. Ese día por la tarde nos retiramos, pero en verdad me llevé la experiencia y rezo por los que cumplen sus condenas ahí. Aparte de que están privados de la libertad, tienen que lidiar con cosas extrañas como las que pasan ahí. Y claro, también rezo por las almas de esas personas para que puedan descansar en paz. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.